Bueno, ya estamos en el último episodio del mes de agosto y esta vez no va a ser lo que te encuentres aquí un directo de LinkedIn, sino un directo que hicimos el 1 de noviembre, Ana Ejido y yo, hablando sobre la muerte. Porque ya sabes que al final la muerte forma parte de la vida y saber gestionarla, integrarla y poder sanar toda esa parte que llevas dentro, créeme que es súper importante. Así que aunque te parezca un tema un poco complejo y complicado, créeme que al final, como te decía, la muerte forma parte de la vida y quién mejor para tratar esto que una experta en psicología y en tratar el tema del duelo y la muerte como Ana Ejido Mendoza. Así que sin más, te dejo con este episodio y espero que lo disfrutes porque créeme que es divertido y entretenido. ¡Vamos allá! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Prueba superada, Ana. ¿Qué tal? Te doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí en un día que es festivo, que además aquí en Madrid está tristón y lluvioso, ¿no? Así que acompaña incluso a hablar del tema que vamos a hablar hoy. Pues genial. Empezamos oficialmente este directo con Ana Ejido Mendoza. Para los que conocéis a Ana, ya sabéis que es psicóloga, que ha escrito varios libros hablando de la muerte, del duelo, de resiliencia. Además es amiga, compañera de Mastermind, compañera de estudios y compañera de locuras, así que es una maravilla tenerla aquí y poder estar compartiendo con vosotros, bueno, pues una parte del día 1 de noviembre, en el que es un súper temazo. Agradezco a Ana que dijera, oye, ¿qué te parece? Y yo, si me falta esto para apuntar un bombardeo, dije, me parece genial. Así que me parece que es una gran idea. Ana, 1.000 millones de gracias por proponer la idea y por lanzarte aquí al ruedo a un directo en Instagram, igual que te lanzaste a la entrevista del podcast. Para que los que no lo hayáis escuchado, es el episodio 186, el podcast de las ventas. Ahí hablamos sobre el estrés y nos quedaron muchos temas que tratar, pero uno de ellos, sin lugar a dudas, es el tema de la muerte. Ana, pues bienvenida. Y para los que no me conozcáis, que venís gente de la cuenta de Ana, yo me llamo Marta de Francisco. Mi especialidad es enseñar a la gente a ayudar a vender para que se dejen de preocupar por sus ventas y empiecen a disfrutar de las comisiones, acompañado de mucho tema de desarrollo personal y de mucho trabajo interior, que es lo que va a hacer que tengas pues esos resultados y que te catapulten hacia donde quieras estar. Y como parte del desarrollo personal y parte de la vida, yo hay una frase que Ana le hizo mucha gracia, que es la muerte forma parte de la vida. Entonces, Ana, ¿por qué tenemos tantos problemas a la hora de hablar de la muerte? Bien, en primer lugar, gracias a ti, Marta, por aceptar esta locura que hemos propuesto, ¿no? Estaba tranquila en casa días antes fue el fin de semana, si no recuerdo mal, el sábado, y sentí pues como la necesidad de hoy hacer algo, ¿no? En relación a la muerte. Y como no, pues siempre te lo propongo a ti, que aceptas todas estas cosas con mucho gusto y la verdad que gracias a ti por un día festivo y estar aquí conmigo y con nosotros compartiendo sobre este tema. Y gracias a todas las personas que hoy se están uniendo con nosotras. Sabemos que es un temazo, pero un temazo que nos da mucho miedo y que genera muchísimo rechazo. Entonces, pues valientes que estáis aquí con nosotras. Y bueno, pues una de las cosas principales, ¿no? Con el tema de la muerte, tiene que ver con la incertidumbre, con el desconocimiento, ¿no? No sabemos qué va a pasar, si es que va a pasar algo después. Y desde mi punto de vista también con el sufrimiento, ¿no? Hay gente que te dice, yo no tengo miedo a la muerte, tengo miedo a sufrir. Entonces, desde mi punto de vista, estos son las dos claves que hacen que nos dé tanto miedo, no saber qué va a pasar y miedo, muchísimo miedo al dolor, al sufrimiento.
Es curioso, ¿no? Porque fíjate que lo único que tenemos claro cuando nacemos es que vamos a morir. Eso es lo único que tenemos con absoluta claridad y certeza meridianamente claro. Y sin embargo es lo que quizás, no sé, por cultura, por religión, por tabú, es lo que más miedo nos da hablar y más miedo nos da lo de, claro, pues el no saber qué hay después. Esto se acaba, no se acaba. Y yo creo que también, Ana, no sé cómo lo ves tú, vamos a mezclar la parte más de psicología y la parte más hierbas, que yo creo que aquí en la parte de la muerte yo creo que es importante mezclarla. Bueno, la vida también, pero la muerte quizás más. Yo creo que quizás parte de la gracia también sea eso, ¿no? El no saber qué hay más allá, porque si lo supiéramos probablemente no Sí, viviríamos sí, la vida justamente. como tenemos Es que cierto vivirla, ¿no? que Con aquí, sentido bueno, pues también, ¿eh? estamos personas de todo tipo y muchas personas no creen, ¿no? Que haya algo después de la muerte. Entonces yo creo que depende de la persona que tenemos delante, tenemos que abordar el tema de una forma o de otra. Yo comparto la mía. Desde mi punto de vista, claro que trascendemos a la muerte, no tengo duda de ello. Entonces, eso a mí me facilita y me ayuda a afrontarla de una manera. Entonces, dependiendo de si crees o no, ¿no? En esa parte espiritual, pues tenemos que enfocarlo de una forma o de otra. Pero sí, una parte del mayor miedo es ese, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Pasará algo? ¿No pasará algo? ¿No? Todo se acaba aquí. Claro, todo se acaba aquí. ¿Esto qué es? Esto ya sabéis que hay gente que dice esto es una película, esto, bueno, cada uno tiene su opinión. Yo también pienso personalmente que esto no es el final. Esto para mí la vida es un campo de aprendizaje. Y yo sí que es cierto, y comparto mi experiencia aquí, aunque yo internamente, no sé, llamadme loca, pero siempre he tenido la sensación de que hay algo más allá desde bien pequeña. Y si os fijáis, la mayoría de las religiones de culturas del mundo incluyen que hay un más allá y que esto es como un tránsito y que vas hacia otro sitio. Pero es cierto que cuando hace como 3 o 4 años, una amiga me contó una experiencia cercana a la muerte que tuvo, no fue por un accidente, fue por unos ejercicios de respiración que se puede inducir algo así. Y sí que es cierto que, bueno, que vino a caerse el casco de la oreja, vino a corroborar esa sensación de que efectivamente, bueno, pues hay algo más allá y que, bueno, pues que, no sé, me ayudó a vivir la vida de una manera diferente. Y cuando lo enfocas así, Ana, yo no sé qué opinarás tú, pero yo cuando lo enfoqué así, por ejemplo, cuando falleció mi padre, a mí me ayudó mucho más, no solo los días previos, a ayudarle a él en ese proceso, Sí, la verdad sino yo que yo internamente estoy completamente de acuerdo con esa visión, ¿no? Yo también he podido conocer a personas y he estudiado mucho el tema de las experiencias cercanas a la muerte. De hecho, el último capítulo del libro lo dedico a eso, ¿vale? Que es como una forma de más allá de la muerte, ¿no? Es como un extra. Entonces, cuando conoces este tipo de experiencias y las respetas y, bueno, pues les das el valor que tienen, claro que te ayuda. O sea, es una concepción diferente de morirse, ¿no? Es una manera muy distinta de morirse, ¿no? Si te vas a morir sabiendo que vas a algún otro sitio, por decirlo así, es distinto a si te vas a morir pensando que todo se acaba aquí. En cualquier caso, hay gente que rechaza muchísimo, ¿no? El creer que hay un más allá. Entonces creo que estas personas también necesitan, ¿no? Encontrar bueno, el significado que le pueden dar a su vida y a su muerte, ¿no? Entonces, si estás en el bando, ¿no? En la parte de espiritual, donde crees que hay un más allá, yo pienso que hay más esperanza, ¿no? Lógicamente, y bueno, pues sí que hay muchas investigaciones que lo avalan, ¿no? Cuando hay fe en algo, ¿no? Pues en el más allá o en la trascendencia del alma, también podemos superar mejor las adversidades y entre ellos, por supuesto, la muerte también. Entonces, yo siempre animo mucho y recomiendo a explorar, ¿no? A todas las personas este tipo de creencias, ¿no? Porque están a nuestro alrededor, ¿no? Esto le ha pasado a mucha gente, las experiencias cercanas a la muerte, muchas cuestiones. Ya, a mí no sé si es que me llega la gente así, porque tengo colegas que en consulta no reciben este tipo de pacientes, pero yo siempre, aunque no vengan por este motivo, siempre terminan contándome cosas relacionadas con esto, ¿no? Tras fallecer un familiar, pues empiezan a ver cosas o sentir cosas raras, se asustan mucho, al principio dicen, no, bueno, esto es una casualidad, pero bueno, nos damos cuenta y todos sentimos cuando no puede ser una casualidad, ¿no? Lo que pasa que hay gente que le da miedo y lo rechaza y lo bloquea, pero yo ya lo tengo normalizado porque en mi día a día, en consulta, ya te digo, me lo cuentan personas pues completamente normales que viven estas cosas, o sea que parece que cada vez hay más gente que cree en todo esto.
parece que cada vez hay más gente y además, bueno, pues empieza a haber gente incluso del mundo médico que cada vez trata a más personas. Incluso hay un médico que pasó él mismo por esa experiencia y se quedó sorprendido porque al final hay cosas muy parecidas en personas que no se conocen, que no han hablado entre ellas en cómo es esa experiencia, ¿no? Independientemente de que creas que hay algo más allá o que no hay algo más allá de la vida, tenemos que intentar tratar la muerte desde un punto en el que es doloroso, pero no sufrimiento, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante para las personas que nos quedamos, porque el que se ha ido, se ha ido. O sea, y el que al final pasa el trago es el que está aquí. Y no es fácil. Y yo seré espiritual, Ana es espiritual, pero cuando hemos padecido una muerte de alguien cercano, eso no significa que no nos duela, que no estemos tristes y que no pasemos por todo ese proceso de duelo, porque la muerte y otras muchas cosas llevan implícitas también un proceso de duelo. Ana, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una experiencia, bueno, pues más o menos traumática? Vamos a poner la palabra dolorosa, que me parece más suave que traumática. Cuando tenemos una experiencia más o menos dolorosa en relación a alguien cercano al que amábamos, con el que compartíamos nuestra vida o que era una persona muy cercana, ¿qué tenemos que tener en cuenta para Sí, sobrellevar esa aquí este situación y es un tema superarlo para y mí salir? muy importante. De hecho, es lo que me ha motivado a escribir los dos libros, el del duelo y el de la muerte. Y tiene dos perspectivas, ¿no? Por un lado, el propio duelo, ¿no? Que tenemos que hacer como seres humanos. Tenemos que tener en cuenta el tema del apego, ¿no? Que es muy importante y es lo que nos hace, pues, sufrir, ¿no? Una cosa es el vínculo y otra cosa es aferrarnos o apegarnos de alguna manera a ese vínculo o a esa persona. Entonces, lo primero que yo recomiendo siempre es respetar el proceso vital de cada ser humano. Es como que nos resistimos a que alguien querido se muera o tenga una enfermedad, ¿no? Entonces, esa resistencia, ese rechazo a la realidad inevitable, es lo primero que nos saca del dolor y nos mete en el sufrimiento, ¿vale? O sea, el dolor es inevitable, esto va a pasar siempre y es así, ¿vale? Es una condición humana, no podemos cambiarlo, pero si rechazamos el dolor, rechazamos la realidad, entonces empiezan los problemas. Entonces, lo primero, respetar los procesos de muerte y los procesos de enfermedad que forman parte de la vida inevitablemente. Por otro lado, el hecho de comunicar, expresar, ¿no? O sea, es como mucha gente me dice, Ana, ¿para qué voy a contar esto? Si no me van a poder, no, o sea, no me van a poder ayudar. Y digo, perdón, no es que no te van a poder ayudar. O sea, no te lo van a poder cambiar. Es que los saques, si no me va claro, pero los sueltas, no se queda enquistado de cambiar mi realidad, entonces ¿para qué contarlo, no? Yo digo, no, es que no va por ahí, cambiar no te lo van a cambiar, pero efectivamente vas a poder expresar, vas a poder exteriorizar. Lo que no expresamos con palabras se queda en el cuerpo, se queda dentro nuestro, ¿no? Se enquista. Y luego eso produce muchísimos problemas a nivel emocional y psicológico, ¿no? Entonces, eso es. Y físico. O sea, al final Justo, cuando empiezas a exactamente. Se queda atrapado y se puede en manifestar cualquier de sitio del muchas cuerpo. formas físicamente también. Entonces creo que la expresión, solamente por la mera expresión, sin intentar que nadie cambie nada, nadie te va a decir algo que te quite tu dolor. O sea, ese no es el objetivo de expresarnos. El objetivo es compartir, exteriorizar, externalizarlo, sacarlo fuera de nuestra mente que a veces pues se queda como en bucles y necesita pues poderlo poner en palabras, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante también. Y algo también muy importante es acompañar en la muerte, ¿vale? El tema que es el... Mira, Marta, una de las... O sea, cuando escribí el libro de la muerte, lloré un montón mientras lo escribía, porque es un libro que, o sea, para mí también fue muy duro escribirlo, ¿no? O sea, tuve que conectar, evidentemente, con mis propias experiencias de muertes, ¿no? Que yo he vivido, muertes cercanas a mí, por supuesto, de familiares muy cercanos. Entonces, para poder trasladar lo que a mí me ayudó y lo que yo observé en todos estos procesos, tuve que conectar con ello. Y habían capítulos que literalmente tenía que dejar de escribir, tomarme unos días de descanso para poder coger fuerza y volver otra vez a escribirlos. Y bueno, fue un proceso también muy liberador para mí el hecho de hacerlo. Y es precisamente una guía para morir bien, ¿no? Quise ser un poco como retadora, ¿no? En el título,
Y es acompañar cómo afrontar nuestra propia muerte y sobre todo también cómo acompañar a las personas que se están muriendo y que son personas importantes para nosotros. Y ahí es donde radica todo. Que es importantísimo, ¿eh? Que es importantísimo porque si te quedas, yo lo recuerdo cuando falleció mi padre, si te quedas con la parte de, ay, Dios mío, tal, no sé qué, pero esa persona que está ahí a punto de morir, o sea, créeme que tiene más sensación de miedo, de angustia, de Dios mío, ¿qué va a pasar? Y poder hablar, poder acompañar, poder contar. Yo una de las cosas a las que estoy más orgullosa es de haberle ayudado en ese proceso. Sin ser una experta ni nada por el estilo, pero por lo menos estar ahí acompañando en ese proceso para que se pudiera ir es así. Mira, curioso en este tema está, desde mi opinión, es verdad que cuando o sea, claro, luego hay muertes de muchos tipos. Claro, cuando hablamos de una muerte repentina o que hay un deterioro cognitivo muy importante, pues ya lo abordamos de otra manera. Pero cuando tenemos un tiempo para procesar, sabemos, nos han diagnosticado una enfermedad terminal, por ejemplo, tenemos un tiempo para procesar todo esto, sí que es cierto que hay una etapa, o sea, esa persona tiene que hacer su propio duelo, ¿no? El duelo de su propia muerte, ¿no? O de su final de vida terrenal. Entonces, ese momento es verdad que genera, por supuesto, pues como todo duelo, pues mucha resistencia, mucha negación, mucho rechazo. Pero normalmente la gente que se va a morir cuando ya está a punto de morirse, normalmente, ¿vale? Por supuesto no es el 100% de los casos, pero normalmente se mueren, están en paz. Los que no estamos en paz somos nosotros, que desde fuera interpretamos totalmente en paz. al final es una proyección de cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Entonces creemos que quizás sufren más de lo que están sufriendo. Quizás pensamos que les duele más de lo que, o sea, dolor físico incluso, ¿no? Pensamos que les duele el cuerpo más de lo que les duele realmente, porque el cerebro sabe cómo, bueno, pues generar sustancias, ¿no? Para analgésicos, sabe cómo ayudarnos, ¿no? A ese proceso de morir. La gente normalmente cuando ya está en ese momento afronta la muerte mucho mejor que el ser querido que está acompañándolo, bajo mi experiencia. Y bajo la mía, infinitamente mejor. Y da igual la edad. No es una cuestión de que sean personas más jóvenes o personas más mayores, que oye, pues ya tienes 80 y tantos años, ya has vivido y tal. Yo recuerdo a mi prima mi prima Leticia se murió hace 27 años de cáncer súper doloroso de cabeza. Y recuerdo la calma con la que estaba ella hablando con toda la familia antes de que la sedaran y demás por los dolores. Pero esa sensación de calma y de paz. Es como que haces ese ejercicio de conciencia, te das cuenta, porque yo lo recuerdo a lo largo de mi vida, todas las personas cercanas que, salvo que fuese repentino, se iban a morir, al final son conscientes de que se van a morir y es como que de manera natural les sale a hacer como esa especie de soltar, ¿no? De intentar, bueno, pues perdonar, hablar con las personas con las que no podían, es como dejar las cosas ordenaditas, ¿no? Para irse con esa sensación de paz y calma, que para mí yo creo que es lo más importante. El que se queda aquí, pues nos toca sufrir el duelo, pero el que se va, en la mayoría de las ocasiones se va. Hay muchos casos en los que no es así también y por supuesto, ¿no? Hay muertes muy traumáticas que, bueno, pues como todo, pues es otro tema, ¿no? Habría que profundizar más en las causas y el contexto, ¿no? En el que se está dando, pero normalmente, efectivamente, pues llegamos a ese punto, pues ya con una sabiduría. O sea, es que a mí me parece muy rica la etapa final de vida. O sea, creo que hay una riqueza y algo muy importante que yo sentí, que, bueno, es algo que lo sabes, ¿no? Pero no es lo mismo saberlo que vivirlo, sentirlo en tu cuerpo, ¿no? Yo cuando he vivido, pues, por desgracia, la verdad, varias muertes muy, muy cercanas a mí y muy dolorosas, no he sentido mayor amor por esa persona, o sea, aunque ya lo sabes que la quieres muchísimo, ¿no? Que le quieres muchísimo, que no hay ninguna duda de esto, ¿no? Pero es un potenciador de amor. O sea, solamente ahí te das cuenta de lo que amas, de lo que es el amor, de lo que amas a esa persona, de lo que la quieres, ¿no? Y la quieres tanto y el amor siempre puede con el dolor, ¿no? Entonces, cuanto más te duele es porque más le amas, ¿no? O sea, al final no es una correlación. Entonces, te das cuenta que ese amor tan fuerte, si tú conectas con ese amor tan fuerte, puedes acompañarle, no tienes que hacer nada. Bueno, en el libro hablo evidentemente de las señales de la muerte, cómo afrontarlas, cómo ayudar, ¿no? Ya paso a paso, ¿no?
evidentemente buscar el confort de la persona, hablar con ella de qué cosas se le quedan pendientes, ¿no? De qué forma podemos ayudarle, ¿no? Como a dejar cerradas, ¿no? Pues cosas importantes para esa persona, ¿no? O cosas no importantes, cosas que quiere dejar cerradas. A veces son chorradas incluso, ¿no? De ciérrame esta cuenta o busca no sé qué cajón a ver si tengo no sé qué. O sea, chorradas me refiero a cosas a lo mejor menos relevantes, pero que para esa persona son importantes. Entonces, esas cosas ayudan mucho, ¿no? Y nos ayudan también a sobrellevar ese proceso. Pero realmente no tenemos que hacer más que lo que tú dices, acompañar, estar ahí, dar la mano, eh, mm, si lo permite la persona, por supuesto, y lo recibe con cariño, o sea, respetando su voluntad, pero normalmente es eso, un abrazo, un beso, mirarle, no rehuir la mirada, porque cuando sabemos que alguien se va a morir, es tal el dolor que ni siquiera podemos muchas veces mirar a los ojos de esa persona, ¿no? Es como intimida muchísimo esa situación. Pues el amor nos da la fuerza para poder mirarle. Solo necesitan eso, que estén ahí, ¿no? Sus seres queridos, que les miren, que les toquen, que les hablen. Amor, que se vayan con la última sensación que sea amor, para que se vayan en paz. Y fijaos que esto que os está contando aquí Ana y que lo hacemos de sentido casi de manera natural, no quería contarlo, pero al final en la película de Ghost viene a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué se llevan, no? Pues dejar los temas resueltos y lo que te llevas es amor, te llevas calma, te llevas tranquilidad cuando te vas al otro lado. Por eso es tan importante acompañar a esa persona y es duro, ¿verdad, Ana? Porque te tienes que enfrentar a ti misma también para dejarte a un lado y ponerte a ayudar a la otra persona, que no siempre es fácil porque tienes que lidiar Qué con tus interesante esto sentimientos que dices, y con lo que Marta, te me demandan parece ese momento. brillante esa pregunta, porque es que es así, es muy interesante, porque aunque esto rechina mucho y mucha gente te dice, no, a mí muchas veces me dicen, Ana, no, eso no es verdad, ¿no? Digo, bueno, piénsalo, piensa en ello, dale una vueltecita y me cuentas otro día, ¿no? A ver qué te parece. Evidentemente, sufrimos si rechazamos lo que está pasando o nos duele, por supuesto, la partida, ¿no? de ese ser querido o esa persona tan importante para nosotros, y eso nos produce muchísimo dolor, pero en realidad, en el fondo, si buscas en el fondo, el miedo es a nuestra muerte. Claro, al ver la experiencia de muerte de otra persona, nos pone delante una realidad de la que pues no queremos ver, ¿no? De la que vivimos de espaldas. Vemos que muere alguien y dices, ostras, la muerte es real, la muerte pasa, no la veo en la tele o me la cuenta el vecino que se ha muerto no sé quién de su pueblo. No, no, es que la muerte está aquí. Esta persona que tengo delante es finita, se está muriendo, pero es que esto me está diciendo que yo también me voy a morir. Entonces, el miedo real que está ahí es el miedo a nuestra propia muerte. Es una proyección completamente. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque es muy inconsciente, pero muchas veces es eso lo que nos hace sufrir, es ese miedo. Y de hecho, te das cuenta cuando observas que hay diferentes muertes que nos generan o nos despiertan más ese miedo que otras. Por ejemplo, si se mueren los abuelos, ¿no? Que son personas, vamos, de máxima relevancia en la vida de nosotros, de cualquier ser humano, sin lugar a dudas, pero bueno, pues es una etapa vital, entendemos que ya mueren en una etapa vital, ¿no? Como pues más cercana, o sea, más natural. Eso es, y eso Es como nos coloca delante de la muerte, de la realidad más de la ley de muerte, vida, pero ¿no? no nos despierta, no nos resuena, o sea, no nos rechina tanto como cuando es la muerte de, por ejemplo, un amigo o una pareja, ¿no? Alguien que efectivamente, o sea, de gente más joven. Normalmente la muerte de amigos y de pareja pues suele también despertarnos mucho esto, porque claro, comparten edad con nosotros, ¿no? Están en la misma franja y eso nos colocan muy, muy, muy delante la muerte, ¿no? Nos podemos morir todos en cualquier momento y nos vamos a morir todos. O sea, y eso nos lo coloca. Vamos, y no sabemos cuándo. O sea, eso lo tenemos claro, lo que pasa que no queremos Marta, verlo. por eso el sábado dije, tenemos que hablar, Marta y yo, sobre la muerte, porque nos vamos a morir. O sea, aquí la diferencia no es que, no, yo no quiero saber nada de la muerte, entonces así no me muero, ¿no? Eso es lo que nuestra mente nos intenta decir, pero no es así. Momento, entonces te puedes morir momento bien spoiler, o te puedes te vas a morir mal. morir. Lo siento Pues mucho, oye, pero ya nos va a que tocar a todos. estamos, vamos a morirnos bien, ¿no? Vamos a hacer las cosas de forma que, bueno, podamos aprovechar la riqueza humana, ¿no? Que tiene ese momento en nuestra vida o esa etapa de nuestra vida. A mí me parece increíble. Yo las conversaciones que he tenido
que yo en los últimos años, ¿no? Poniendo el caso de mi padre, quizás es la persona que tengo más cerca ahora mismo que falleció, y falleció hace un año y pico, o sea que está relativamente fresco. Yo recuerdo las conversaciones con él en el hospital cuando tampoco era obvio que se iba a morir, aunque internamente sí que se dan cuenta. Esto también pasó con mi abuelo. Mi abuelo sí que él lo sabía, pero no se lo dijo a nadie, se notaba mal. Mi padre, evidentemente, empezó a notar que se iba mal, y sin embargo, esas conversaciones, esas ganas, ¿no? De preguntarme por esa parte más espiritual, yo creo que es que a medida que te vas acercando, te vas abriendo, ¿no? Y esa calma, a mí me parecía increíble la calma con la que en otras circunstancias, mi padre tenía un carácter explosivo, ¿no? Con esas circunstancias habría sido o difícil tener la conversación o habría dado la vuelta a la pregunta o a la respuesta. Sin embargo, ahí era como interiorizar las cosas de una manera diferente. Y cuando se te muere alguien tan cercano, pues, oye, cuando se te muere un hijo, cuando se te muere un amigo, o se te muere la pareja, ¿no? Cuando se te muere una amiga que es de tu misma edad, de repente sí que dices, caray, ¿no? Corcholis, que está ahí, ¿no? Que se ha muerto y se ha muerto de la noche a la mañana, o se ha muerto, yo me enteré a la noche a la mañana, pero lleva un mes en el que se ha ido, ¿no? Entonces al final sí que te das cuenta de que efectivamente nuestro tiempo aquí es finito, que yo creo que también es la gracia de estar en este mundo, ¿no? Porque si esto fuera siempre eterno y no fuésemos a morir, pues a lo mejor no tendríamos pues esas ganas de hacer cosas o ese ímpetu, ¿no? Pero tal, tenemos todavía para hacerlo, para que vamos a intentar hacer las cosas antes. Así que, Joana, a mí me encantó, yo ya sabes, que aparte de que me apuntó un bombardeo cuando lo contaste y justo un día como hoy, me parecía muy, muy interesante. Antes charlaba con Bryce, que no sé si sigue por aquí, que también vive en Galicia, y es cierto que los que hemos pasado tiempo en Galicia y más sobre todo si vives más en la zona del campo y tal, esa barrera, ¿no? Entre la vida y la muerte está un poco más difuminada porque quizás de manera cultural se ha interiorizado más. Pero aún así, a medida que nos vamos metiendo en la civilización, en la vorágine, el día a día, en ir corriendo de un sitio para otro, es como que nos desconectamos de lo básico, ¿no tienes esa sensación? ¿No? Nos conectamos de lo básico y nos ponemos más en la parte más material y nos desvinculamos de esa manera de vivir, bueno, pues quizás más ancestral, entenderme, en el que se normalizaba la muerte. Incluso en algunas tradiciones se genera, o sea, no hay un funeral de la gente llorando, sino, oye, hay un funeral de la gente celebrando que por fin ha dejado este mundo y se va a otro sitio mejor. Entonces, fijaos cómo cambia según la cultura. Unos van de blanco, otros van de negro, unos lloran, otros lo celebran, ¿no? Pero que al final, si pensamos que después de esto hay otra vida mejor, ¿por qué lloran? A mí eso, a ver, lloras porque echas de menos a la persona que estaba aquí en este mundo. Y lo que decías Ana antes al principio me parece increíble porque tendemos a intentar ocultar esos sentimientos. Quizás las mujeres lo llevamos más fácil porque tenemos más asumido que una vía de escape es llorar, de alegría, de pena, de rabia o de tristeza, pero lo tenemos más asumido. Pero en el ámbito masculino parece que llorar está mal. Y sin embargo, algo que no sale, si no te permite pasar ese tiempo, que no es del día a la mañana, ni es a la semana siguiente, porque un duelo depende de una persona para otra, pero Ana, un duelo. No, en absoluto. O sea, de la persona, los pero no es duelos una cosa inmediata. significativos no son cosa de un día para otro, ni muchísimo menos. Desde mi punto de vista, bueno, si utilizamos manuales diagnósticos de, por ejemplo, de psiquiatría, psicología, te dirán, bueno, pues un tiempo, ponen una fecha, una duración. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no le pongo jamás fecha a un duelo, ¿no? Porque depende muchísimo de la persona, de la relación que tenía con esa persona, del momento vital donde se produce la muerte de ese ser querido, de cómo es tu estado psicológico previo y de las cosas, de las tareas del duelo, de cómo hacer las tareas del duelo, ¿vale? Porque eso del tiempo lo cura todo no es siempre cierto, ¿vale? O sea, en este sentido, el tiempo es necesario y es fundamental, o sea, el paso del tiempo, por supuesto, pues va a temperar, ¿no? Pues, y va a reposar, va a ayudarnos a tomar perspectiva, a reposar, pero desde luego hay que hacer muchas cosas, ¿no? Para que ese tiempo sea, pues, el justo y necesario, ¿no? Yo pienso que un duelo no acaba nunca, sinceramente, esta es mi opinión personal. Toda la vida, ¿no? Vamos a dolernos de Nunca. lo que hemos perdido, ¿no? De las personas que hemos perdido. La cuestión es crecer tras la pérdida. Creo que esto es un tema muy importante. O sea, los duelos nos hacen crecer. El dolor nos hace fuertes. No la resistencia al dolor, ¿vale? Eso nos hace resistentes. Pero la resiliencia es como
la superación, la trascendencia es, he incorporado esta experiencia tan dura en mi vida y ahora yo inevitablemente soy otra persona. Soy el mismo, soy la misma, pero con esta experiencia. Y esta experiencia me va a hacer mirar a las personas, mirar al mundo, mirar mi vida desde otro lugar, ¿vale? Ese crecimiento postraumático, ¿vale? Eso existe y eso solo se produce en situaciones muy adversas que pensamos que no vamos a poder superar y pasado el tiempo hemos visto que efectivamente hemos podido integrarlo, ¿no? Y hemos podido reconducir nuestra vida o reconstruir nuestra vida con esa experiencia, ¿no? Entonces, yo lo que veo en este tema el tema del duelo, el tema de la muerte, mucha gente lo intenta evitar. No quiero quiero hablar de esto, ¿no? O sea, no me lo nombres, ¿no? Y eso nos hace más débiles. No nos damos cuenta que a corto plazo es muy placentero, porque claro, te alivias, no tienes, eso es una evitación total, pero es una evasión. a medio largo plazo nos está debilitando. Y en la vida tenemos que ser conscientes de que se producen situaciones muy, muy adversas y muy dolorosas. Entonces, o las evitamos, metemos la cabeza debajo de la tierra, no las queremos ver, ¿vale? No las queremos procesar y debilitamos nuestro ser, ¿vale? Nuestra alma, o las miramos de frente, pedimos la ayuda que tengamos que pedir, hacemos lo que tengamos que hacer, pero lo hacemos desde la fortaleza. Tenemos que trabajar para hacernos fuerte y más ahora, hoy en día, con todas las cosas que están pasando en los últimos años. El mundo no es un lugar fácil, evidentemente. Claro que hay cosas maravillosas en este mundo y no todo tiene que ser tragedia, por supuesto, pero también pasan cosas muy, muy, muy duras, ¿no? Entonces, o te haces fuerte mirando de frente a las situaciones o metes la cabeza debajo de la tierra, entonces te van a venir todas, evidentemente, pues estás completamente desprovisto, sin herramientas. Claro, al final, a ver, vamos a ser realistas, a nadie le gusta que se nos muera un ser querido, un amigo, un padre, un hijo, un familiar, una pareja, a nadie le gusta. Pero bueno, al final si pasa, es que como no está en tu mano, pues no puedes evitarlo. La cuestión es, ante cada situación que te pasa en la vida, ¿cómo decides actuar ante ello? Y yo creo que no es nada sencillo y me parece, la verdad, las palabras que has utilizado, Ana, me parecen brutales, porque no es nada sencillo. Y la vida a veces, qué porras, es puñetera, nos vamos a engañar, ¿no? La vida a veces es puñetera y te pone en situaciones delante que dices, venga ya, hombre, ¿no? ¿Dónde está la parada que me bajo? O sea, directamente, ¿no? Te dañas de decir, ¿dónde está el botón que yo me bajo de este tranvía que no quiero llegar a la siguiente estación porque esto no hay quien lo aguante? Pero claro, al final yo también creo que las cosas que te pasan son porque las puedes de alguna manera superar y que tienes que aprender a superarlas para pasar al siguiente nivel. Y que tenemos que hacernos más resilientes que no más insensibles, que son dos cosas diferentes, Ana, porque yo creo que mucha gente piensa que cuando tratas con el duelo, tratas y superas situaciones difíciles es porque te estás volviendo más insensible. Y probablemente sea todo lo contrario. Te estás volviendo mucho más sensible, estoy totalmente pero sabes cómo lidiar con esa. Yo pienso que la única cosa que podemos hacer, ¿no? Es aprender a tolerar este tipo de sentimientos, este tipo de emociones, este tipo de dolor. Aprender a tolerarlo, ¿no? O sea, ser resistentes es intentar evitarlo, ¿no? Es bloquearlo, sacarlo de muchas formas. Y hacemos cosas horribles muchas veces para sacar el dolor, para anestesiarnos, ¿no? Las adicciones, o sea, hay muchas conductas, ¿no? Que nos llevan a destruirnos por querer bloquear ciertas emociones, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que nos hace resilientes es poder emocionarnos, poder tolerar, poder sostener el dolor sin rechazarlo y sin bloquearlo. Entonces, eso te hace ser más sensible, ¿no? Conectar más con tu sensibilidad. Hay una frase de Elizabeth Kubler-Ross que es una autoridad en tratar, ¿no? Pues, la muerte desde la naturalidad, el acompañar en la muerte, el hacer que las personas muriesen de manera digna, ¿no? Cuando en esa época, cuando ella trabajó en todo este tema, en paliativos, bueno, pues se les desahuciaba, ¿no? A los que iban a morir, pues ya pues les metían en un sector del hospital, ¿no? Y bueno, pues ahí a dejarlos morir literalmente, ¿no? Totalmente abandonados. Y ella hizo una labor humanitaria muy valiosa, maravillosa, acompañando a las personas que se estaban muriendo y aprendió muchísimo de todo esto. Y hay una frase que no recuerdo exactamente, qué pena que no puedo ahora mismo buscarla, Marta,
pero decía como algo así, esa frase yo se la he compartido a muchos pacientes míos, porque lo siento así, ¿no? Las personas más bellas, la voy a resumir, no son aquellas bueno, pues que no han sentido el dolor, sino son aquellas que han sentido el dolor, que han sentido la pérdida, que han vivido, han sufrido muchas adversidades y han encontrado la manera de crecer, de hacer algo con eso. Y esas personas son las personas más bellas, ¿no? Que te puedes encontrar, porque en esa mirada están todas esas experiencias, ¿no? Que ha podido integrar y que ha podido vivir. Esas son las personas bonitas, ¿no? Esas son las personas bellas, aquellas que se pueden emocionar, que te pueden decir, ¿no? Cómo lo están pasando sin esconderse, ¿vale? No necesitan sacarse esa experiencia, la llevan dentro, ¿no? Y eso requiere mucha fortaleza y mucha sensibilidad. Sensibilidad no es igual a debilidad en ningún caso. Exacto. Fíjate que ese tipo de personas son generalmente las personas a las que admiramos, porque sabemos que han tenido una vida difícil, dura, con muchísimo estrés, pérdida, sufrimiento, lo que sea, y están ahí con una sonrisa, están avanzando, son las personas que te entienden, que se sientan, y simplemente por el hecho de tenerlas al lado ya es como, son como personas vitamina, ¿no? Que te dan esa calma, esa tranquilidad. Y fijaos que admiramos y valoramos eso, no porque sean personas que están siempre de buen humor y tal, sino porque son personas que, sabiendo su histórico, están como están. Para mí esas son las personas también bonitas, para mí esos son los héroes del día a día, ¿no? Las personas que se sobreponen y que sí que es cierto que en determinadas circunstancias tienes que ponerte una coraza por una cuestión de supervivencia a veces, pero esa coraje hay que quitársela de vez en cuando, y aunque si no te gusta mostrarte, te apetece llorar, llora en una esquina de tu casa, que nadie te va a decir nada, pero saca eso que llevas dentro. Yo recuerdo cuando falleció mi padre, estaba en el tanatorio, que bueno, eso daría para tu temazo, cómo hacemos aquí la gestión de la vida y la muerte, y porque hay que pasarse 2 días en un tanatorio, ahí, ¿sabes? Reviviendo en lo que te apetece es estar con tus seres queridos más en calma y no expuesto, ¿no? Que está muy bien que te acompañen, pero a mí me pareció todo un mercado alrededor de la muerte que es todo pato directo. Pero bueno, a mí una de las cosas que me decía la gente, dices, se te ve muy entera. Me decía, es que aquí tengo que estar, ¿sabes? Interpretando un papel. Y a pesar de que estaba fastidiada, estaba triste, estaba dolida, pero también estaba en paz, porque mi padre dejó de sufrir, dejó de estar mal, fue en calma, se fue en paz, se fue en tranquilidad. Y a mí eso me ayudó mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que luego, ¿qué haces? Llegas a casa, te quitas la coraza y si te permite ser tú, que te vienen todos esos sentimientos, todas esas emociones, y esas emociones tienen que salir, porque si no salen es donde vienen todos los problemas, absolutamente todos los problemas. Y es muy duro. Yo tengo un amigo de hace años, cuando éramos pequeñitos, que coincidíamos en Galicia, que se murió su padre hace muchos, muchos años, era muy joven, y no fue capaz de llorar en 15 años. ¿Os imagináis? O sea, claro, cuando eso sale, al final sale de manera explosiva, ¿no? No hay que dejar que nada se enquiste. No hay que dejar que nada se enquiste. Así que la resiliencia, Ana, y la sensibilidad y el aprender de la vida y aprender de la muerte, que la muerte también es una gran lección, ¿eh? Te pone en contexto. O sea, te pone en un contexto de que esto es medio telediario, ¿eh? ¿Qué quieres hacer Sí, con sí, sí, completamente. De eso, te ayuda a tomar puse el título del libro, que puse Guía para morir bien, pero no sabía si poner Guía para vivir bien, ¿no? También, porque de alguna forma, si tú aceptas, que no significa que te guste, aceptar no significa, Claro. bueno, pues me gusta que nos muramos o me da igual la muerte, ¿no? Ya la he aceptado, ¿no? Aceptar implica todo eso, ¿no? Y aceptar significa que, bueno, pues que compras el pack de la realidad y eres consciente, ¿no? De sus partes dolorosas, de la parte dura para la que te vas a hacer más fuerte, ¿no? Para que vas a trabajar para hacerte más fuerte, y también de esa parte de la oportunidad de expresar amor y sentir amor, ¿no? Por esa persona y por tus familiares, ¿no? Pero al final eso te da perspectiva. Cuando tú haces los deberes o vas haciendo los deberes relacionado con este tema, también es un incentivo para vivir tu vida bien, para vivir tu vida como verdaderamente quieres. Los momentos de muerte significativas a nuestro alrededor son momentos en los que hay unas grandes lecciones para nosotros, ¿no? Nos ayudan a poner el foco, a redirigir un poco nuestra vida, ¿no? A no dedicarnos, nos hacen pensar, oye,
que esto se acaba, ¿no? Solamente cuando nos damos cuenta, como tú decías antes, solo cuando nos damos cuenta que esto se acaba es cuando podemos aprovechar y saborear y apreciar que esto está todavía vivo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, te ayuda a poner foco y te das cuenta las cosas que, bueno, pues que hacen que las personas sientan arrepentimiento o culpa, ¿no? Entonces, te ayuda a pensar, oye, que esto se acaba y como esto se acaba, ¿qué no estoy haciendo de mi vida que anhelo, que me gustaría hacer, ¿no? Es como una motivación interna muy profunda a decirle, llamar a ese amigo, ¿no? O a ese familiar que hace tiempo con el que no hablas, ¿no? Pues jugar con tu perro porque a lo mejor llevas un tiempo más liada de trabajo y tal, y a lo mejor no le estás dedicando todo el tiempo que te apetece o que te apetecería dedicarle, hacer aquella experiencia, ¿no? Que tenías ahí, pues tengo que hacer cualquier esta cosa, ¿no? O me tengo que ir de viaje, o me gustaría conocer, yo qué sé, Grecia, lo que sea, ¿no? Y lo tienes ahí como en el tintero. Entonces, este tipo de cuando hablamos o leemos o pensamos sobre la muerte, esto nos lleva como a coger un impulso más genuino sobre la vida. Oye, que ahora estoy aquí, claro que voy a llegar a la muerte, pero voy a hacer los deberes. Voy a decir a esa persona que tanto quiero, se lo voy a decir porque me doy cuenta que no se lo digo. O tengo una conversación emocional complicada, pendiente con una persona y me gustaría poderle decir que esto no me ha gustado o que, ¿no? O bueno, pues una conversación incómoda también. Adelante, ¿no? Vamos a ir haciendo como esos pendientes que tenemos, llevarlo al día, ¿no? Y llevar los deberes al día para que cuando llegue, que ojalá sea, pues bueno, pues, ojalá sea dentro de mucho tiempo, pero da igual, o sea, cada uno tenemos, yo creo, nuestro momento, pero ojalá sea dentro de mucho tiempo, pero tú si llegas habiendo vivido tu vida pues suficientemente bien, tu muerte probablemente no sea traumática. Es traumática cuando nos quedamos enquistados, atrapados, ¿vale? En determinadas cosas y evidentemente pues ahí, claro, es un momento de muchísimo malestar, ¿no? Pero si vas haciendo las cosas, si vas viviendo tu vida de acuerdo a tus valores, ¿no? Vas haciendo los aprendizajes que tu alma necesita, ¿no? Vas viviendo, vas también aprovechando los momentos de disfrute, vas comunicándote, ¿no? Y pasando tiempo compartiendo, ¿no? Que es lo que suele decir la gente moribunda, echa mucho en falta no haber pasado suficiente tiempo con las personas que amaba, ¿no? Entonces, es de lo que más se arrepienten, de no haber hecho esa llamada, de no haber pasado tiempo con las personas a las que amaban. No te arrepientes sí, de, ay, no le mandé la última propuesta a mi cliente a tiempo. Te arrepientes de lo más importante. No le dije a no sé quién que la quería, no le dije a no sé quién que gracias por sí, también animo ayudado. mucho a hacernos Te un arrepientes de testamento. esa parte. Deja tus cosas, ¿no? Resueltas. Eso es. Comunica cómo te gustaría que se celebrara tu funeral, si quieres un funeral de una manera o de otra, si quieres tanatorio o no quieres tanatorio, si quieres que venga gente que esté abierto al público o quieres que sea un momento íntimo solo para tus familiares. ¿Qué va a pasar, ¿no? con tu cuerpo, ¿no? ¿Dónde quieres que descanse o que repose? ¿Dónde quieres que esté? ¿De qué forma? O sea, todo eso es importante y es ahí donde se ve el miedo que tenemos cuando decimos, uy, yo no quiero ni pensar, ¿no? Que a mí que hagan conmigo lo que quieran, ¿no? Pues eso es una evitación completa y le dejas el marrón a los que están ahí, a los que se quedan. Entonces, va a haber veces que, bueno, va a haber muertes que te da tiempo a hablar de todo esto, pero otras muertes son o sea, son instantáneas, o sea, son en el momento. Son tan que no te da tiempo ni a pensarlo. Y también cuando uno se muere, Ana, hay que pensar en los que se quedan también aquí, intentar facilitarles que en esos momentos no es nada fácil, no tienes, estás en una vorágine de emociones y Sí, ya lo que me falta es tener que elegir el color del ataúd, sí. ¿no? O sea, al final llega un momento en el que dices, o sea, es que yo no estoy para esto, ¿no? Y yo me he encontrado en esa situación, ¿eh? De tener que estar viendo un catálogo de ataúdes que me parece surrealista. Entonces sí que es cierto que llega un momento en el que tienes que facilitar la vida a los demás y es que es normalizar, o sea, hacer un testamento es poner las cosas en orden, además decides a quién le quieres dejar tus cosas y haces tu testamento vital. Quiero que me incineren, quiero que me entierren, quiero que mis cenizas vayan a no sé qué, quiero que donen mis órganos para que sea donante de órganos, quiero que no me reanimen, quiero que decide tú qué quieres hacer con tu cuerpo cuando tú ya no estés. Sí, eso Que al es final es una que en algún momento toma de decisiones madura. Lo podemos hacer desde la parte adulta,
y desde asumir el 100% de responsabilidad de nuestra vida y de nuestra muerte, ¿no? Ocuparnos de nuestras cosas, hacernos responsables de todo lo que tiene que ver con nuestra vida y con nuestra muerte. O un punto de vista, no es por desvalorizarlo, ¿no? Pero más infantil de que se ocupen otros, ¿no? Como de ausencia de responsabilidad. No es mi problema. Sí, es evitar la responsabilidad. Es decir, no es mi problema, voy a que se encargue otro cuando yo no esté. Hombre, no. O sea, está claro que nos vamos a encargar otros, ¿no? Cuando alguien se vaya, le va a tocar al que esté aquí. Pero si puedes ayudar y encima lo puedes hacer de acuerdo a lo que a esa persona le gustaría, ¡wow! Una cosa maravillosa. Muy corto. Ahora llevamos 48 minutos de directo y se me ha hecho, se me ha hecho cortísimo. Se me ha hecho cortísimo. Y para ir ya, si quieres, cerrando y terminando, ¿qué le podemos decir o sea, qué 4, 5, 10 cosas, 3, le podemos decir a las personas para que cuando estén en ese momento en el que están pasando por un duelo, vamos a ponernos desde el punto de vista del que se queda, porque el que se va hay que acompañarla, ya lo hemos dicho, pero desde el que se queda, además de la aceptación y de interiorizar y dejarse sus emociones. Creo que no es tanto la cantidad, sino la calidad de las cosas que se hacen, ¿no? O sea, el cambiar el hacer mucho por hacer bien y hacer de forma genuina. Lo que más recomiendo es que sean genuinos, que sean coherentes consigo mismos, que se escuchen a nivel como corporal, ¿no? Que escuchen su cuerpo y que vean qué les pide, porque muchas veces el cuerpo nos pide cosas, pero la mente las rechaza y las evita, ¿no? Entonces yo pienso que sean auténticos en este momento, ¿no? de duelo, que hagan las cosas, que sigan esos impulsos, ¿no? El impulso que yo sentí el sábado, que fue un impulso que me vino, no sé, pues desde el plexo solar, no sé desde dónde me vino, desde el alma quizás, no sé, y sentí el impulso de hablar hoy, de honrar hoy, ¿vale? A todos nuestros seres queridos que no están en cuerpo presente, ¿no? Que no están en cuerpo aquí, pero sí en alma. Era una forma de honrarlos, ¿no? Y es una forma de naturalizar este tema y bueno, pues pasar una charla de algo muy útil y yo creo que muy interesante, pues lo seguí desde ahí, seguí un impulso. Sigamos nuestros impulsos, ¿no? Siente qué quieres hacer, qué necesitas, de qué manera quieres llevar tú ese proceso. No te quedes nada dentro, o sea, atrévete, atrévete. Atrévete a expresar o hacer lo que tengas que hacer. Muchas veces, bueno, si eso no se van a enterar, otra cosa muy importante, no, ya están inconscientes, no van a enterarse de lo que les digo, de lo que hago. Sin duda, o sea, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Entonces puede que esté, por supuesto, ¿no? Bueno, pues sedado, ¿no? Por supuesto, y aparentemente no consciente, pero animo mucho a que hablen, a que expresen, incluso aunque crean que no les están escuchando, ¿no? Incluso posteriormente también, yo creo que la autenticidad y la expresión y seguir lo que sentimos verdaderamente sin miedo a que no funcione, a que nos sirva, a qué van a pensar los demás, es lo que más nos puede ayudar. Y también desarrollar la fortaleza psicológica. La fortaleza psicológica no es no sentir. La fortaleza psicológica es sentir plenamente. Acotar, por supuesto, sentir plenamente tampoco es dejarnos inundar, por supuesto, por nuestras emociones que nos pueden llevar también a hacer algo destructivo, ¿no? Cosas destructivas, pero el sentir desde la realidad, ¿vale? Eso nos hace fuertes, a entrenar nuestra fortaleza emocional y psicológica. Es lo que más recomiendo, autenticidad y fortaleza. No podemos evitarlo. Sucede, ha sucedido y seguirá sucediendo. Entonces, no metamos la cabeza debajo de la tierra. Miremos hacia adelante y veamos qué necesitamos para poder afrontar todo eso y buscarlo, donde sea, en las manos de quien sea, pero buscar esa ayuda y desarrollar. No quiero olvidar una frase, Marta, de Freud, ni más ni menos también, que dijo, he sido un hombre afortunado, pues en la vida nada me ha sido fácil. A mí me parece muy potente, me la recuerdo muchas veces al día y quería compartirla con todos vosotros hoy. De Freud, ¿no? Pues cualquiera se atreve con a ver Freud. quién dice algo después de lo que acaba de contar Ana para terminar. Después de Freud a ver quién decimos. Ahora ya lo de bueno de hoy. Pero sí que es cierto que
vaya por concluir, ¿no? Eso que decía, por reforzar también, no lo que dice Ana, que lo dice desde el punto de vista de la psicología y la experiencia personal, pero de manera natural. Yo, por ejemplo, yo sigo hablando con mi padre y llamadme loca si queréis, pero yo muchas veces voy por casa y me acuerdo, joder, papá, ¿sabes qué? ¿Qué más da? Y cuando él estaba inconsciente y me tocó el peor momento de, no sé si de mi vida hasta la fecha, pero momentos los más duros de mi vida, y lo voy a recordar así siempre, es cuando te dicen, lo vamos a sedar, pasa a despedirte. ¿What? Nadie me ha explicado cómo hago esto para despedirme de un ser querido, ¿no? Y al final, ¿qué es cómo te despides, no? Con amor, con agradecimiento y con paz. Y agradeciendo todo lo que te ha dado, porque somos lo que somos gracias a las personas que nos rodean y al aprendizaje que nos han provocado en nosotros. Y tenemos que entender que la vida a veces es jodida, voy a decir un taco, la vida a veces es jodida, es puñetera, pero también está ahí para que aprendamos, para que crezcamos y para que nos haga darnos cuenta de que tenemos que ir un pelín más allá y aumentar esa resiliencia y esa fortaleza emocional, que no es que te pongas una coraza, sino que sepas entender tus sentimientos, convivir con ellos y de alguna manera que sean un impulso para enfrentarte al resto. Nada, sí, a mí me parece que no es tan conocida, ¿no? Esa frase no es muy conocida y a mí me encanta, me ayuda muchísimo y me parece potente. Marta, no quería, si me permites, cerrar este directo porque yo quiero honrar un poco todo mis tuyo, orígenes todo tuyo. En relación al tema de la muerte, ¿no? El por qué que yo la viva o hable de ello con más naturalidad no quiere decir en absoluto que yo no tenga los temores propios, ¿no? Que puede tener el ser humano, ¿no? Evidentemente. Pero sí que es cierto que tú hablabas... A ver, que somos humanitos. ¿no? Tienes como esa tradición. Yo soy de un pueblo de Toledo, ¿no? Yo soy manchega y en mi pueblo, cuando yo era pequeña, no estaba el tema de Halloween, o sea, no había llegado para nada todo el furor de Halloween, era el Día de los Santos, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba deseando que llegase ese día, siendo muy pequeña, te hablo de 8, 9, 10 años y no sé si antes, que ya no me acuerdo. Me iba con mi abuelo, me ponía guapa mi madre, me ponía ropa siempre de estreno en el Día de los Santos y me iba con mi abuelo al cementerio, con mi abuelo Gregorio. Y mi abuelo pues me enseñaba pues las tumbas de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de algún tío, de familiares, ¿no? Amigos, y hacíamos como esa visita, ¿no? Y él me lo mostraba. Y yo creo que gracias a cómo mi abuelo, ¿no? Pues desde muy pequeña me hizo vivir los santos, el Día de los Santos de esa manera, honrando y recordando a nuestros seres queridos, pues yo ya desde ahí empecé como a no tener miedo. El cementerio no me parecía un lugar tétrico ni mucho menos, eso era un lugar de paz también, ¿no? Y de honrar, eso es. Y no quería dejar pasar esto para honrar a mi abuelo Gregorio en primer lugar y darle las gracias por enseñarme y por inculcarme esos valores desde pequeña. Y antes de empezar este directo, pues a todos mis seres queridos que no están en la vida terrenal, pues les he dado besos y les he pedido que me inspiraran en este directo y que fuese algo interesante y de ayuda. Así que bueno, pues cada uno tenemos rituales, ¿no? Y esos son algunos de los míos que yo quería compartir con vosotros. Qué bonito, Ana. Muchas gracias, de verdad. A mí los cementerios, pese a todo lo que podamos pensar de Halloween, de la parte más cinematográfica de miedo y terror, ahí me siguen pareciendo unos lugares de paz maravillosos, donde allí es que no hay nadie que te vaya a hacer daño. Esas personas, allí lo que quedan son restos y lo que puedes hacer es estar, a mí me encanta pasearme por ellos, es un baño de realidad y además es, bueno, pues esa parte de normalizar que de vez en cuando hay que hacer, que estamos aquí de paso y que esto se acaba. Pues, y esto se acaba y el directo también. Yo me quería despedir y ahora le paso la mano, le paso el testigo a Ana con una frase que dijo mi abuela. Mis abuelos, yo he pasado mucho tiempo en Galicia, pero no soy gallega, pero como si lo fuera, estoy ahí tanto tiempo y tantos años. Pero mis abuelos eran extremeños, mi madre también, mis padres segovianos, o sea, mi padre es segoviano y toda su familia es segoviana, pero cuando falleció mi abuelo, yo recuerdo a mi abuela estando en el cementerio, cuando estaban colocando ya el ataúd dentro del nicho, y me quedo con la frase que dijo que fue, gracias por todo, compañero, buen viaje. Y yo creo que eso es una manera preciosa de despedirte de alguien que te ha acompañado toda tu vida, ¿no? Deseando lo mejor y siendo agradecido. Así que gracias a todos los que habéis estado aquí. Ahora le paso un testigo a Ana. 1000 millones de gracias por haber estado casi una hora con nosotras
y estar aquí, bueno, pues en un día tan especial y hablando de un tema. Muchas gracias. Tan tabúcillo, un poquito. En primer lugar, a ti, vuelvo a reiterarlo, para para mí ha sido maravilloso poder hacer este directo contigo, que aceptaras esa, ¿no? Como esa idea y bueno, me he sentido muy a gusto, muy cómoda. Entonces te agradezco muchísimo tu oportunidad, ¿no? de hablar conmigo sobre la muerte y gracias a todas las personas que están hoy viéndonos. De verdad, muy, muy, muy agradecida. No puedo decir más que gracias y que celebremos la vida, ¿no? Celebremos la vida. Eso iba a decir yo ahora también antes de terminar, que está bien hablar de la muerte, pero hay que celebrar la vida. Eso, y así es lo las uno dos que y lo tenéis otro, aquí se van a ir ahora. La muerte y para la vida. celebrar la vida. Así que lo uno y lo otro. Efectivamente, la vida y la muerte, ya sabéis que lo uno forma parte del otro. Millones de gracias, Ana, por lanzarme el reto y por pasarte por aquí. Y además que sepáis que esto va sin guión. No sabíamos ni lo que íbamos a hablar. No sabíamos ni lo que íbamos a estar aquí contando. Y al final, bueno, estas cosas cuando surgen desde el corazón, pues son como son. Ana, te dejo otra vez en testigo y así que hay que despedimos. Y no os preocupéis, solamente daros las preguntas, un quedará beso grabado enorme y un lo podéis abrazo. Y que paséis un feliz día a todos. Gracias. Gracias. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.